¿Qué tal, doctor? El día de hoy voy a presentar lo que es mi análisis sobre lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso tenemos que tomar en cuenta en una definición clave que el sistema nervioso es aquel que se encarga de enviar, tanto recibir información de nuestro alrededor o de la periferia, y se va a encargar del análisis, de analizar, de persuadir y de enviar el mensaje a todo nuestro cuerpo para hacer reacciones o acciones, tanto voluntarias como involuntarias. Pero ahora, tomando el sistema nervioso, hay que tomar en cuenta que hay dos partes que lo conforman: el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central, hablando principalmente en él, pues se va a constituir de dos componentes muy importantes, en lo que es el cerebro y la médula espinal. El cerebro, que se encarga de recibir y enviar toda la información, y la médula espinal, que se encarga de distribuir todo este mensaje en todo lo que es en nuestro cuerpo. Y aquí podemos ver en imagen parte del sistema nervioso central y de sus funciones, que no solo es el cerebro como tanto la médula espinal, sino el cerebelo, la corteza cerebral, el tronco encefálico, el hipocampo y sistema límbico, el hipotálamo también. El hipotálamo, que hemos dicho anteriormente, que es uno de los órganos maestros que se encarga tanto de producir hormonas que controlan y inhiben otras hormonas que son secretadas por la hipófisis y la neurohipófisis, y otras funciones muy importantes. Y aquí podemos ver en imagen funciones importantes de cada una de las partes que conforman el sistema nervioso central. Relacionado al sistema nervioso periférico, tenemos que tomar en cuenta que este sistema nervioso periférico se va a relacionar, o en pocas palabras se refiere a lo que es enviar el mensaje que viene del sistema nervioso central a todo lo que es la periferia. Por eso se llama sistema nervioso periférico, ya que se encarga de transmitir todo el mensaje en nuestras periferias, en todas esas partes lejanas que están retiradas de lo que es el sistema nervioso central, y se va a encargar de analizar, de persuadir y de enviar cada una de estos mensajes en todo lo que es nuestro organismo. También hay que tomar en cuenta que el sistema nervioso periférico se va a dividir en dos más: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, que tienen diferentes funciones muy importantes en el cuerpo humano. Pero antes que entrar en lo que es las partes importantes del sistema nervioso periférico, hay que tomar en cuenta algo muy importante, que son las neuronas. Las neuronas, como hemos dicho, es la unidad funcional del sistema nervioso. Sin las neuronas no tenemos ninguna función importante y posiblemente no estuviéramos vivos. Pero la neurona es una parte muy importante que se encarga de lo que hemos visto anteriormente, de lo que es la sinapsis. Entre neurona y neurona van conduciendo ese impulso eléctrico en todo nuestro cuerpo a lo que llegamos a sentir, a lo que vamos a enviar en nuestro sistema, a todo lo que conocemos hoy en día. Recordando que la neurona se conforma de partes importantes, hablando anatómicamente, de lo que es el soma, el axón y las dendritas. Y que vamos a tomar en cuenta dos tipos de neuronas muy importantes que se encargan en nuestro sistema nervioso. Y una más que hay que tomarla siempre en cuenta, ya que es parte importante de lo que es parte de mi análisis. Es la neurona motora, que se encuentra en el tallo de la médula y parte de la médula espinal, que se va a encargar de todo aquello voluntario que nosotros realicemos. Es decir, que se va a encargar de lo que es del sistema nervioso central hacia la periferia. Es decir, todo aquello voluntario, como hablar, caminar, algún movimiento voluntario como lo que estoy haciendo yo ahorita, de eso se encargan estas neuronas. Y las neuronas sensoriales son todas aquellas que se encargan de la función de todo aquello que percibimos desde la periferia hacia lo que es el sistema nervioso central. De eso se encarga. Y las intermedias, las neuronas intermedias, que se encargan en parte de estas dos funciones, tanto de la neurona motora, tanto de la neurona sensitiva. Entonces es parte importante tomar en cuenta que si hablamos del sistema nervioso,
tenemos que hablar también de la neurona para entender la razón de cómo se envían estos impulsos eléctricos en la cual persuadimos y realizamos acciones tanto voluntarias como involuntarias. Ahora regresando con lo mismo, recordamos que las dos partes que se divide el sistema nervioso periférico es somático y autónomo. Hablemos del somático, o también llamado sistema nervioso voluntario. Entonces ya nos dice, estamos hablando de algo voluntario. Entonces si es algo voluntario, nos estamos refiriendo que este sistema nervioso somático se va a encargar de conectar al sistema nervioso central con lo que son los músculos, es decir, músculo esquelético. Entonces esto nos va a encargar a través de sus fibras musculares, todas estas neuronas que están conectadas con las fibras musculares, de generar movimientos voluntarios. De esto se encarga el sistema nervioso somático, de estas funciones importantes musculoesqueléticas y lo que dije, de manera voluntaria. Y por último, lo que es el sistema nervioso autónomo, la otra parte del sistema nervioso periférico. Y como lo dice su nombre, autónomo, es decir, que él mismo se encarga de todos aquellos órganos, tanto blancos y todo aquello como conocemos como el corazón, los intestinos. Es algo involuntario, se encarga de lo involuntario que nosotros no podemos controlar. De esto se encarga el sistema nervioso autónomo, de conectar el sistema nervioso central con los órganos, todo aquel órgano involuntario que hace su función para mantenernos mejor dicho, en vida. Como por ejemplo el corazón, nosotros no podemos decirle al corazón que lata de tal manera, decirle al intestino que haga el peristaltismo de una manera más lenta, una manera más rápida, y decirle por ejemplo al páncreas que debe de secretar insulina. No podemos, son órganos que están controlados por este sistema nervioso autónomo. Sin duda alguna, si fuera al revés, seguramente pues no sería posible venir y ser nosotros mismos que le digamos al corazón de qué manera tiene que latir, al páncreas en qué cantidades tiene que secretar insulina. No se podría. Entonces de esto se encarga el sistema nervioso autónomo, de conectar el sistema nervioso central con los órganos para que realicen su dicha función a la manera adecuada, es decir, mantener una homeostasia. Ahora hablemos de otras partes importantes que es el sistema nervioso relacionado a parasimpático y simpático. Cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático estamos hablando de aquello que mantiene la homeostasia en nuestros órganos y en lo que es nuestro cuerpo. Es decir, aquí podemos ver la imagen exactamente en qué órganos y de qué manera forma parte y ayuda a lo que es el sistema nervioso parasimpático. Como hemos visto por un ejemplo, antes de entrar al ejemplo, hablemos también de lo que es el sistema nervioso simpático, que se va a encargar de decir, en pocas palabras, elevar. Es decir, constricción. De que cuando sea necesario, por ejemplo, pongámosle al corazón que esté latiendo de una manera tranquila y de repente pues existe una bradicardia, el corazón está latiendo lentamente y se necesita más sangre para que llegue a nuestro organismo. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso parasimpático? Lo que hace es elevar lo que es la frecuencia cardíaca y que el corazón comienza a latir de manera más rápida para que llegue más sangre a lo que es nuestros organismos y a las partes lejanas. De esto se encarga el sistema nervioso simpático, de elevar como lo que es la presión arterial. Y el parasimpático se va a encargar de inhibir, de venir y mantener la homeostasia. Pues estos dos sistemas son muy importantes tenerlos en nuestro cuerpo humano y que ha sido parte importante de toda nuestra vida, ya que nos mantienen en una homeostasia estos dos. Pero en dichos casos, como lo que es hay ciertos intercambios, por ejemplo, en lo que es el sistema digestivo, el sistema parasimpático es el que aumenta, al contrario, el sistema simpático es el que va a inhibir en estos casos. Entonces hay que tomar en cuenta estas dos partes, tanto el sistema nervioso parasimpático como simpático. Y por último, aquí tengo la imagen para relacionar el sistema digestivo. Como podemos ver, el sistema parasimpático se encarga de estimular la secreción y el simpático en inhibir. Y así en varios órganos. Estos dos sistemas se encargan principalmente en lo que son los órganos, no en los músculos, simplemente en órganos importantes en general, en todo nuestro cuerpo. Entonces este ha sido mi análisis, espero que hubiera sido de su gusto, doctor, y muchas gracias.